Permítame, Alberto, ir al Ministerio de Hacienda de José Antonio Ocampo. El presidente de la República ha dicho que fue uno de los errores que cometió su gobierno nombrar al doctor Ocampo, uno de los más reconocidos economistas, no de Colombia, de la región y de la academia, profesor en Colombia. Nos atiende su viceministro Gonzalo Hernández, es profesor de la Universidad Javeriana, y yo no voy a meter al profesor Hernández en la discusión con lo que dijo el presidente, porque me parece mucho más importante aprovechar a un experto como él para comentar la decisión de la tasa de interés en Colombia que toma el Banco de la República. Profesor Hernández, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Un gusto, buenos días, saludos para todos. Vamos al tema del Banco de la República y de la situación de la tasa de interés en Colombia. ¿Usted cree que esa es la decisión correcta? Creo que fue acertado, Julio, aunque en oportunidades anteriores había defendido la posibilidad de que el Banco de la República le apostara a unas reducciones mayores de la tasa de interés. Lamentablemente, la situación fiscal apretada en la que estamos, y podemos hablar un poco más de eso más adelante, y el hecho de que el comportamiento de la inflación, digamos, se haya detenido en su reducción, hace que el Banco de la República tenga que ser mucho más cauto en este momento, manteniendo su tasa de interés de intervención en 9,5%. Y fue un hecho quizá que el gobierno no se esperaba porque hubo recientemente un cambio, doctor Gonzalo, de codirectores del Banco de la República, donde entraron 2 nuevos codirectores, un nuevo ministro de Hacienda, y pues había otros codirectores que estaban muy alineados y que ahora pues el presidente Gustavo Petro los llama prácticamente detractores, específicamente una de ellas que hizo que las tasas se mantuvieran estables. Para usted, esto, como lo dijo el presidente Gustavo Petro, entonces, ¿nada tiene que ver con asuntos políticos? Pues precisamente en una columna pasada había planteado que nominalmente el gobierno tenía 4 sillas en el Banco de la República en términos de nominación de los 7 puestos, incluyendo al ministro de Hacienda, los últimos 2 nombramientos a los que acabas de hacer referencia, y el de Olga Lucía Costa, que se hizo cuando el ministro Ocampo estaba como ministro de Hacienda y Crédito Público. Era natural esperar que algunos de los miembros nominados por el gobierno plantearan la posibilidad de una reducción de 50 puntos básicos con la intención de llevar esa tasa de interés a 9%, pero no se alcanzó la mayoría. Y era muy difícil alcanzar la mayoría precisamente por estas razones que expliqué sobre la situación fiscal apretada. El déficit fiscal en el año 2023 cerró en 4.3% del Producto Interno Bruto, pero el cierre del año 2024 fue de casi 7%. Y aunque es información confidencial, pues todos los analistas intuimos que la persona que pudo haber cambiado ese voto mayoritario hacia un voto de cautela fue la codirectora Olga Lucía Acosta. Señor viceministro, el presidente Petro dice, y fue una de sus críticas, que si se hubiera bajado más las tasas de interés, podría despegar el crecimiento económico y aumentar más el empleo y la prosperidad de la sociedad colombiana, en sus palabras textuales. ¿Usted lo interpreta de la misma manera o no? El presidente tiene razón en que unas tasas de interés más bajas pueden ayudar a fomentar los cierres financieros de diferentes inversiones. Tiene razón también que como parte del mandato constitucional, el Banco de la República tiene que enfocarse en múltiples objetivos macroeconómicos. Uno de ellos, la estabilidad de precios y también el crecimiento y el empleo. Pero en ese balance complicado que tiene que hacer el Banco de la República en este momento, tiene que cuidar mucho que las presiones inflacionarias no vayan a descarrilar el crecimiento. Y por eso el planteamiento más importante aquí es que cualquier margen de maniobra para que el Banco de la República pueda bajar más esas tasas de interés depende del gobierno en el sentido de su compromiso fiscal. Tiene que enviar señales claras de que va a reducir ese déficit fiscal en el año 2025. Y esas señales claras tienen que ver con los recortes que de hecho fueron parte de la controversia en las últimas conversaciones entre el ministro saliente Guevara y el presidente de la República.
Ex viceministro, anoche me llamó mucho la atención en el Consejo de Ministros que hizo el presidente Gustavo Petro, porque le daba la razón a algo que ha mencionado mucho el exministro y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, respecto al recaudo. El presidente decía que no era cierto de que el recaudo estuviera bajito en Colombia, que de hecho su gobierno había logrado un récord en cuanto a temas de recaudo. Y pues usted ahora nos habla también de la apretada situación fiscal, que para nadie es un secreto, y él ahí hacía referencia a eso y decía que era que se habían hecho malas destinaciones durante las administraciones anteriores de los ministros de Hacienda. ¿Qué opinión le merece a usted de eso? Bueno, en la referencia directa que hace el presidente al manejo de esas destinaciones por parte del ministro Ocampo, el presidente está equivocado. Pero vamos al primer punto. Es un tema de aritmética fiscal. El gobierno tiene unos ingresos, el gobierno tiene unos gastos, y la diferencia entre esos gastos y los ingresos tiene que financiarlo. Es verdad que los ingresos tributarios del año 2024 fueron relativamente más altos que los del 2023. Digamos, eso es cierto, pero el problema está en que si se sobreestiman los ingresos y esa sobreestimación de los ingresos permitió un gasto más alto en la aprobación presupuestal por parte del Congreso de la República, pues cuando lleguemos a la verdad y nos demos cuenta que los ingresos no eran tan altos como se habían sobreestimado, pues va a aparecer un déficit. Y ese déficit tiene que financiarse. Y esa fue la realidad del año 2024. Al final los gastos excedieron mucho más los ingresos que se habían estimado y que fueron aprobados por parte del Consejo Superior de Política Fiscal a finales del 2023. Ahora, dicho eso, sobre las afirmaciones acerca de las destinaciones de los gastos, creo que el presidente se equivoca al decir, por ejemplo, que el ministro Ocampo estuvo en favor de subsidiar el precio de los combustibles. De hecho, ese subsidio del precio de los combustibles, que llegó a su nivel más alto durante el gobierno del presidente Duque, empezó a sanearse con un incremento del precio de la gasolina que fue liderado por el ministro Ocampo. Además, porque era totalmente inconsistente mantener esos subsidios a la gasolina como parte de las diferentes políticas ambientales que hacían parte del plan de gobierno del presidente Petro. Entonces, digamos, a mí sí me sorprendió esa referencia que hizo el presidente ayer en el Consejo de Ministros. Ahora, tampoco es cierto que el ministro Ocampo haya pagado todos los 37 billones de pesos que fueron causados como parte de ese saldo del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles de 2023. Era un compromiso de deuda de la nación, en este caso con Ecopetrol, para que Ecopetrol pudiera pagar los dividendos a la nación. Y esto lo hizo tanto el ministro Ocampo en su primera parte. Recordemos que nosotros estuvimos en el Ministerio de Hacienda por 9 meses, y después lo hizo el ministro Bonilla, que, como digo en la columna de hoy, fue líder económico de la campaña del presidente. Es decir, esto yo creo que hizo parte de toda una política responsable de balancear, por un lado, los compromisos que tiene la nación con sus deudas, y por otro lado, de ir incrementando el precio de la gasolina para ir cerrando ese déficit del Fondo de Estabilización. Quedaba pendiente el ajuste de los precios del diésel, que en este momento generan un déficit cercano a los 10 billones de pesos, y esto tiene que ver con una decisión política que infortunadamente el gobierno no ha tomado hasta ahora. Señor viceministro y profesor universitario Gonzalo Hernández, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias a ustedes.